Bienvenidos, buscadores de conocimiento, a una nueva inmersión profunda. Hola a todos. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, es bastante fundamental, la sabiduría. Exacto. Pero no cualquier sabiduría, ¿eh? Nos vamos a enfocar en la que se describe en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Un pasaje fascinante sin duda. Lo que me llama la atención es cómo Santiago contrasta dos tipos de sabiduría. Ah. La sabiduría del mundo y la sabiduría que viene de arriba. ¿Te has puesto a pensar en eso? Claro, es algo que nos encontramos todos los días, ¿no? En un mundo con tanta información, tantas opiniones, Sí, a veces es difícil saber qué es realmente sabio. totalmente. Y Santiago nos da una guía para identificar esa sabiduría, digamos, mundana. ¿Por dónde empezamos? Bueno, Santiago nos describe la sabiduría mundana como algo muy atractivo a simple vista. Mm, Piensa en esos líderes muy carismáticos, con discursos que cautivan, pero cuyas acciones a veces no coinciden con sus palabras. sí. Mucho ruido y pocas nueces, ¿verdad? Y también el texto menciona cómo la sociedad a menudo acepta prácticas como la eutanasia o el aborto como soluciones sabias, Ajá. a pesar de toda la complejidad ética que las rodea. Claro, ahí está la clave. Entender la raíz de esta sabiduría mundana. Nace del egoísmo, del orgullo, de la envidia. Ya veo. Rechaza la autoridad de Dios y coloca los deseos y razonamientos humanos en el centro. Ajá. Y eso genera caos, genera consecuencias negativas. Justamente lo que señala el texto, ¿no? Exactamente. Y es interesante cómo usa el declive de la moralidad y la prosperidad en Estados Unidos como un ejemplo. Ajá. El argumento es que a medida que la nación se ha alejado de sus fundamentos cristianos, ha experimentado estos efectos negativos. ¿Podéis explicar un poco más sobre esto? Claro, el texto cita versículos de la Biblia como los de 1 Corintios, que llaman a esta sabiduría mundana necedad. Puede parecer impresionante para el mundo, pero carece de una brújula moral, de un fundamento sólido. Ya. Eso nos lleva a la otra cara de la moneda. La sabiduría que viene de arriba. Hablemos de esa otra sabiduría, la que proviene del alto. ¿Cómo la describe Santiago? El texto nos presenta la sabiduría divina de una forma hermosa, Ajá. enfatiza que se origina en Dios y que tiene el poder de transformar a las personas y a la sociedad. Ujú. Y para que no quede duda, describe las 7 características de esta sabiduría en el versículo 17. A ver. Pureza, paz, amabilidad, misericordia, buenos frutos, sinceridad y falta de hipocresía. Uf. No se trata solo de ser inteligente, sino de ser bueno. Me encanta cómo esas características pintan un cuadro tan completo de la sabiduría divina. Sí. No es solo un concepto abstracto, ¿verdad? No. Sino algo que se manifiesta en la vida diaria. Exacto. Pero, ¿cómo podemos obtener esta sabiduría? No es algo que simplemente se pueda desear, ¿no? No es tan fácil. El texto no señala algunas prácticas clave. Ajá. La oración es esencial. Nos conecta con Dios y nos permite pedirle su guía. También estudiar la Biblia, sumergirnos en su sabiduría, aprender sus principios. Es como sintonizar una frecuencia diferente, ¿no? Sí, algo así. Reemplazar el ruido de la sabiduría mundana con la claridad de la palabra de Dios. Precisamente. Y va más allá de solo leer o oír las palabras, ¿verdad? Sí, Se trata de permitir que transforme nuestras mentes y corazones, que renueve nuestra forma de pensar. exactamente. El texto hace referencia a Romanos 12, que habla de este proceso de renovar la mente para poder discernir la voluntad de Dios. ¿Parece un viaje de toda la vida? Sin duda. ¿No una solución rápida? Yo no. Y uno muy gratificante. Ajá. A medida que nos alineamos con la sabiduría de Dios, nuestras acciones comienzan a reflejar esas 7 características que mencionamos. Entonces, no se trata solo de sentirnos sabios, ¿no? No. Se trata de actuar con sabiduría, de tomar decisiones que reflejen esas características. Exactamente. Se trata de pasar del conocimiento a la acción. Permitir que la sabiduría divina moldee nuestra interacción con el mundo. Qué interesante. Pero, ¿cuáles son los resultados tangibles de abrazar esta sabiduría? ¿Qué podemos esperar ver en nuestras vidas? Ahí es donde entra el concepto de sembrar paz y cosechar justicia, que el texto destaca en Santiago 3.18. Ajá. Es una hermosa imagen de cómo elegir la paz, incluso cuando es difícil, conduce a una cosecha de rectitud. Es como un efecto dominó. Ah. Elegir la paz puede no cambiar el mundo instantáneamente, pero nos cambia a nosotros. Sí, Y esos cambios tienen la capacidad de impactar a quienes nos rodean. exacto. Claro. Y es importante reconocer que elegir la paz de manera constante puede ser increíblemente desafiante. Sí, claro. En un mundo lleno de conflictos, de desacuerdos. A veces se siente como nadar contra la corriente, Mm, pero estás diciendo que vale la pena.
El texto enfatiza que la recompensa final vale la pena el esfuerzo. También establece un paralelismo con las bienaventuranzas, donde Jesús bendice específicamente a los pacificadores. Los llama hijos de Dios, destacando la profunda conexión entre ser pacificador y reflejar el carácter de Dios. Me encanta esa conexión con las bienaventuranzas. Sí. Agrega una capa de significado completamente nueva a ser un pacificador. No se trata solo de evitar discusiones, ¿verdad? Sino de encarnar un aspecto central de la naturaleza de Dios. Precisamente. Se trata de reflejar su corazón por la reconciliación y la restauración, tanto en nuestras propias vidas como en el mundo que nos rodea. Y esta idea de ser pacificador no es pasiva, ¿verdad? No, para nada. Requiere intencionalidad y a menudo valentía. Exacto. Se trata de buscar activamente la reconciliación, el entendimiento, incluso cuando nos enfrentamos a la oposición. No se trata de ignorar el conflicto o fingir que todo está bien. No. Sino de abordarlo de una manera que refleje la sabiduría de lo alto. Me recuerda esa frase de Martin Luther King, Dioto. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio. Solo el amor puede hacerlo. Esa es una conexión poderosa. Destaca el poder transformador de elegir el amor y la paz, incluso frente a la negatividad y la hostilidad. Entonces, para ir cerrando esta primera parte de nuestra inmersión en la sabiduría, ¿qué te parece si destacamos la diferencia clave entre la sabiduría mundana y la divina? Para mí, la diferencia radica en los resultados. La sabiduría mundana, con su enfoque en el interés propio y el razonamiento humano, conduce en última instancia al caos y al quebrantamiento. Pero la sabiduría que viene de arriba, arraigada en el carácter de Dios y revelada en su palabra, produce paz, justicia y una transformación duradera. Es como elegir entre dos caminos. Sí. Uno conduce a un callejón sin salida, mientras que el otro conduce a la vida, la abundancia y la verdadera plenitud. La elección siempre está delante de nosotros. Y aunque podamos tropezar en el camino, la clave es buscar continuamente y alinearnos con la sabiduría que viene de arriba. Y esto nos lleva a una pregunta para reflexionar, querido oyente. ¿Qué tipo de sabiduría estás buscando actualmente? ¿Tus decisiones y acciones se guían por los principios de este mundo? ¿O estás buscando intencionalmente la sabiduría que proviene de Dios? Es una pregunta importante que todos debemos considerar porque la respuesta finalmente dará forma a la dirección de nuestras vidas y a nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Es una pregunta que nos invita a mirar hacia adentro, ¿no? A evaluar nuestras motivaciones. Totalmente. Esta inmersión en la sabiduría nos recuerda que la verdadera sabiduría no se trata solo de acumular conocimiento, sino de alinearnos con la fuente de toda sabiduría, Dios mismo. Exactamente. Y al hacerlo, nos abrimos a una vida con propósito, paz, un impacto duradero que va mucho más allá de nosotros mismos. ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos, o incluso un pequeño porcentaje de las personas, buscáramos y viviéramos genuinamente de acuerdo con la sabiduría de lo alto? Sería realmente transformador. Imagina el impacto en nuestras familias, comunidades, incluso a nivel global, pero este cambio comienza con cada uno de nosotros. Claro. Es una decisión personal. Elegir alejarnos del ruido y la confusión de la sabiduría mundana y abrazar la paz, la claridad y el poder transformador de la sabiduría que proviene de Dios. Hablando de decisiones, el texto también nos da una guía práctica para vivir con sabiduría. Menciona la importancia de hacer el bien a todos, especialmente a nuestros hermanos en la fe. ¿Cómo se aplica esto en la vida cotidiana? Es una excelente pregunta. Recuerda que la sabiduría no es solo teoría, sino práctica. Se trata de traducir esos principios en acciones concretas. Gálatas 6.10 nos anima a hacer el bien a todos, especialmente a aquellos que comparten nuestra fe. Es decir, no se trata solo de tener buenas intenciones, sino de llevarlas a cabo. Exactamente. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se vería esto en la práctica? Claro. Piensa en tu círculo cercano. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Cómo puedes demostrarles amor y apoyo de manera tangible? Tal vez sea ofreciendo ayuda a un amigo que está pasando por un momento difícil. Ya veo. Siendo un buen oyente para un familiar que necesita desahogarse, o simplemente mostrando amabilidad y respeto a todos con los que interactúas. Estos pequeños actos de bondad pueden parecer insignificantes, pero son una poderosa expresión de la sabiduría divina en acción. Es fascinante cómo algo tan simple como un acto de bondad puede ser una manifestación de la sabiduría de Dios. Y esto nos lleva a otro punto interesante que se menciona en el texto, la conexión entre la sabiduría y la paz. Sí, Santiago 3.18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta frase es una hermosa imagen de
cómo la búsqueda de la paz, incluso cuando es difícil, lleva a una cosecha de justicia. Es como si la paz fuera el terreno fértil en el que se cultiva la justicia. Y esto me hace pensar, ¿cómo podemos ser pacificadores en un mundo tan polarizado y lleno de conflictos? Es un desafío, sin duda. Pero el texto nos recuerda que ser pacificador no significa evitar el conflicto o ser pasivo ante la injusticia. Se trata de abordar los conflictos con sabiduría, buscando el entendimiento y la reconciliación siempre que sea posible. Es decir, no se trata de ignorar los problemas, Claro. ¿verdad? Sino de enfrentarlos con un corazón dispuesto a construir puentes en lugar de muros. Exactamente. Y esto requiere valentía, ¿verdad? Absolutamente. Ser pacificador implica ir contra la corriente a veces, defender lo que es correcto incluso cuando es impopular, y buscar soluciones pacíficas incluso cuando la ira y la división parecen ser las opciones más fáciles. Pero la recompensa, como se menciona en el texto, es una cosecha de justicia. Y no olvidemos la bendición que Jesús pronunció sobre los pacificadores en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa conexión con las bienaventuranzas es muy poderosa. Nos recuerda que ser pacificador no solo trae beneficios a nivel personal, sino que también es una forma de reflejar el carácter de Dios en el mundo. Y esto nos lleva a una pregunta importante para ti, querido oyente. ¿En qué áreas de tu vida necesitas aplicar más esa sabiduría de Dios? Esa es una pregunta que nos deja pensando. Pues sí, sin duda. Después de explorar la sabiduría mundana, la divina, ¿cómo ser pacificadores? Queremos dejarte con esa pregunta resonando. En tus relaciones, en tu trabajo, en tus decisiones diarias. ¿Dónde necesitas más de esa sabiduría que viene de arriba? Recordar esas 7 características que mencionamos puede ser un buen punto de partida. Claro. Pureza, paz, amabilidad, misericordia, buenos frutos, sinceridad, falta de hipocresía. Casi nada. ¿Cuáles de estas necesitas cultivar más en tu vida? Exacto. Y no se trata de ser perfectos de la noche a la mañana, Claro. sino de tener una dirección clara, un camino a seguir. Al final, la sabiduría no es un destino, sino un viaje. Totalmente. Un viaje de transformación personal que nos acerca a Dios y nos permite reflejar su carácter en el mundo. Y como hemos visto en esta inmersión, ese viaje no siempre es fácil. No, para nada. Habrá momentos de duda, de conflicto, de tentación. Pero el texto nos anima a perseverar, a buscar continuamente la sabiduría de Dios, a través de la oración, el estudio de la Biblia, la comunidad con otros creyentes. Porque la recompensa, como hemos visto, es una vida llena de paz, justicia, propósito. ¡Qué gran recordatorio! Y hablando de comunidad, en nuestra próxima inmersión profunda exploraremos las enseñanzas de Santiago sobre la amistad y la mundanalidad. Y ese es un tema que dará que hablar. Un tema súper relevante, ya que todos navegamos por este mundo complejo intentando vivir nuestra fe de manera auténtica. Sí, será fascinante. Analizar cómo nuestras relaciones más cercanas pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Un tema crucial para todos, sin importar en qué etapa del camino nos encontremos. Ya estoy ansioso por esa próxima inmersión. Pero por ahora te dejamos con este último pensamiento. Imagina el impacto que tendríamos en el mundo si cada uno de nosotros buscara genuinamente la sabiduría divina y la pusiera en práctica en nuestras vidas. ¿Cómo cambiarían nuestras familias, nuestras comunidades, nuestro mundo? Es una imagen hermosa para meditar. Un mundo donde la paz, la justicia, el amor prevalezcan. No por la fuerza, sino por la sabiduría que proviene de Dios. Y ese cambio comienza contigo, querido oyente. Con tu decisión de buscar y vivir de acuerdo con la verdadera sabiduría. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que te haya inspirado a seguir buscando esa sabiduría que realmente importa. Hasta la próxima. Y que sigan explorando las profundidades del conocimiento.